Brains Root, un podcast para hablar de educación y aprendizaje. No importa la edad que tengas, con Sandra Zucas y Vicente López. Hola Sandra, ¿qué tal? Hola Vicente, ¿qué tal? Encantado de compartir un nuevo episodio más, una semana más, en este podcast que hacemos con ilusión y con cariño. Bueno, y vamos a saludar a todas las personas que nos escuchan, ¿no? A nuestros oyentes, como es habitual, de habla hispana, a todos aquellos que nos siguen a través de nuestros canales habituales y, ¿por qué no?, que hacen que esto continúe. Y hoy hablaremos de... Bueno, como hablábamos la semana pasada, terminando nuestro episodio, prometimos que íbamos a hablar de emociones. Y si hay algo importante en las emociones, que no se producen ni mucho menos porque sí, son todo un complejo de mecanismos, de reacciones químicas, y ahí juegan un papel fundamental los protagonistas de nuestro episodio de hoy, que son las hormonas. Y como prometimos en el episodio 10, en el que hablamos de las emociones, dijimos ahí, vamos a dedicarle un capítulo especial a las hormonas. Y como lo prometido es deuda, bueno. Habría que hacer una pequeña introducción diciendo pues que el cerebro, como es habitual, se comunica con el resto del cuerpo enviando a través de los nervios de uno a otro unas sustancias llamadas hormonas, evidentemente, modificando su estado y nuestro estado de ánimo. Sí, porque las hormonas que pueden aumentar o disminuir en nuestro cuerpo según cómo nos encontremos, influyen en nuestras emociones. Si te parece, vamos a empezar renombrando las distintas hormonas que son las que nos afectan a los distintos procesos cerebrales. Por ejemplo, la primera de ellas sería la dopamina, también conocida como la hormona del placer y de la recompensa inmediata. Es la que hace que trabajes como un japonés o sin motivación alguna. Claro, porque esta hormona, si está en exceso, te hace sentir, es como las sensaciones son como que estás entusiasmado, como que estás motivado, como que estás en positivo, orgulloso por algo. Si el nivel de dopamina está alto, nosotros estamos motivados. Y si está en déficit, estamos desmotivados, estamos desganados, estamos ahí con esto de esfuerzo el mínimo. Digamos, un poco eso es la sensación de tener un índice alto o un índice bajo de esta hormona. Sería la encargada, pues en el plano físico de la autoestima. Cuando tenemos los índices correctos, tenemos la autoestima alta. Y hay productos que le afectan más a que los índices sean altos o bajos, como son el consumo del alcohol, de drogas, el café y el azúcar. Fomentan una mayor producción por parte del cerebro de esta hormona llamada dopamina. Entraríamos, por lo tanto, en un círculo vicioso cada vez más. Bueno, digamos que si nosotros abusamos del café, abusamos de los dulces, abusamos de cosas que nos provocan adicciones, sí, ¿por qué nos provocan esa adicción? Porque nos elevan el nivel de dopamina. Entonces hay que ser consciente de esto, tener conocimiento y entonces intentar que ese azúcar que el cuerpo nos pide, ese azúcar adictivo, que venga de una ingesta saludable. Por ejemplo, en lugar de comer dulces que no son saludables, que generalmente están asociados a harinas y esas cosas, tratar de comer dátiles, cosas que digamos, necesito elevar esto, ¿no? ¿Necesito tomar mucho café para despertarme? Bueno, no, hay algunas alternativas que son más saludables, como por ejemplo el cacao puro. Te hacen un efecto parecido al del café, pero como tiene mucho magnesio, el efecto de despertarte es saludable. Entonces, un poco estas son las cuestiones a tener en cuenta con respecto a la dopamina. Nos damos cuenta que necesitamos elevar un poquito esta hormona cuando estamos ahí con déficit de azúcar y tiramos de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando prestamos atención a esto y empezamos a comer saludable, a hacer ejercicio y aún seguimos teniendo baja la dopamina? ¿Qué vemos?
y vemos que lo estamos teniendo en cuenta, pero aumentamos de peso. O tenemos movimientos lentos y descoordinados, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí necesitamos tratar de comer alimentos que nos permitan elevar estos niveles de dopamina, como son, por ejemplo, el pescado, el pollo, los huevos, las legumbres, el queso. Es decir, cosas que tengan omega 3. Digo esto porque en el caso de personas vegetarianas que no comen alimentos de origen animal. Exacto, de origen animal, ahí tendríamos que tirar, por ejemplo, de las semillas de chía, de las semillas de lino, y ahí habría que ir observando, ¿no? Cómo nos vamos sintiendo. Y bueno, estas cosas, estos alimentos elevarían los niveles de dopamina. Vamos con la siguiente, ¿te parece bien? Venga, perfecto. Pues la siguiente la podríamos muy bien, si antes decíamos que la dopamina era la hormona del placer, pues esta compañera suya también, la serotonina, sería bautizada o podría ser bautizada como la hormona del bienestar. Exactamente. El 90% de la serotonina se encuentra en los intestinos y en las plaquetas de la sangre. Entonces, aquí, fíjate, cuando tenemos un nivel de serotonina bien, digamos, equilibrado, esto influye en la salud del aparato digestivo. Juega un papel muy importante en la salud del aparato digestivo. Por lo tanto, es bueno dormir bien. Aumenta los índices altos de serotonina en sangre. Aumentan también la libido, el deseo sexual. El apetito saludable. También, si hay un buen nivel de serotonina, estamos de buen humor, ¿sí? Tenemos una autoestima alta. Además, tenemos buena capacidad de memorización. Podemos hacer múltiples tareas. Eso en el caso de tener la serotonina alta. Uh-huh. Y en el caso de tener la serotonina baja, somos más propensos a tener depresión, ataques de pánico, excesos de ira, ansiedad. O, por ejemplo, nos quedamos atascados en pensamientos obsesivos y no podemos salir de ahí. Todas estas cositas podrían indicar un bajo nivel de serotonina. Fíjate que parece una tontería, pero muchas veces nosotros tomamos las emociones así como algo que me pasó y ya está, y no, muchas veces aquí puede haber... Tienen un trasfondo, evidentemente, de hormonas, que es de lo que estamos hoy tramando. Puede haber. Entonces, las recomendaciones, ¿cómo hacemos si vemos que tenemos un poco estos síntomas? Depresión, ansiedad, excesos de ira. Bueno, con la alimentación tenemos que empezar. Obviamente consultar al médico si nosotros notamos algo raro en nuestras emociones o un desequilibrio emocional, ¿no? Pero podemos ir probando con la alimentación. Entonces, para aumentar los niveles de serotonina, ahí tendríamos que consumir carbohidratos, plátanos, tomar sol, porque la vitamina D, por ejemplo... ayuda a aumentar los niveles. Sí, exactamente. La tercera de las hormonas... podríamos también bautizarla como la hormona del amor, es la oxitocina. Es la hormona, como hemos dicho, del amor, se libera en las relaciones interpersonales, el contacto físico con nuestros semejantes, ya sea la pareja, ya sea la familia, ya sean los amigos, y es una hormona realmente importante para la salud mental de las personas. Esta es la hormona que se libera cuando nos damos un abrazo. Dicen que un abrazo prolongado con una persona en posición, digamos, o bien relajado, ese abrazo sentido, una caricia, aquí el sentido del tacto libera oxitocina. Es muy importante porque la oxitocina aumenta esos sentimientos de amor, de confianza. Si está en niveles altos, nos ayuda a combatir el estrés y a disminuir la tensión arterial. Es otra de las hormonas que aumentan la libido, por ejemplo. Y si está en niveles bajos, podemos tener sentimientos de soledad. Atención a los sentimientos de soledad, que muchas veces decimos, no sé por qué me siento así, no sé por qué me siento solo o sola. Puede ser un nivel bajo de oxitocina. Depresión, cansancio, esas ganas de estar solos, de evitar la comunicación, estar sin energía. Bueno, hay que ir observando si esas cosas nos ocurren, ¿no? Sentimientos de infelicidad.
puede ocurrir que realmente nos estén pasando estas cosas, que realmente estemos solos, pero también hay que observar qué pasa aquí si pudiera ser un déficit de esta hormona. Y una recomendación que he leído por ahí en artículos científicos podría ser si recurrir a grupos, como tú has dicho, ¿no? Necesitamos de las relaciones interpersonales, entonces buscar grupos en donde podamos tener nuevos amigos, sentirnos bien, darnos un buen masaje, ir a un masajista, porque lo que necesitamos para liberar esta hormona es el contacto físico. Entonces, un buen masaje relajante, de estos masajistas que te ponen esas musiquitas que te hacen sentir muy bien a la vez que te van haciendo un buen masaje, puede ayudarnos a abrazar amigos. Las mascotas ayudan mucho. Si la gente fuera consciente quizás y conociera cuál es su nivel de oxitocina, quizás los abrazos que se dan diariamente se harían con mucha más conciencia, porque están provocando, aunque nos parezca increíble, están provocando un nivel de beneficio para nuestra salud importante. Exactamente, los abrazos son muy, muy importantes e inclusive recomiendan eso. Yo tengo amigos que te dicen, venga, vamos a darnos un abrazo de corazón a corazón, y te quedas un ratito ahí abrazado con esa persona en la que te sientes confiado. De corazón a corazón es porque intentamos el contacto de corazón, ¿no? Que generalmente uno da un abrazo sin pensar. Este abrazo es, me pongo del lado derecho y conecto corazón con corazón y ahí me quedo un ratito. Y si estamos en épocas complicadas como es esta, por ejemplo, la mascarilla y ya está, para sentirse seguro. Pues ya saben ustedes, cuando den el próximo abrazo, sean conscientes de que quizás y con toda seguridad estén elevando su nivel de oxitocina. Con toda seguridad, importante. Vamos con nuestra siguiente hormona del día de hoy. Es una también bastante conocida y que nuestros oyentes habrán escuchado en no pocas ocasiones. Es la melatonina, que podríamos bautizar, por ponerle ya que estamos en esa dinámica, como la hormona del descanso o la hormona del sueño. La hormona que regula el sueño. Y dicen que también si le prestamos atención a los ciclos del sueño, entonces le dicen también la hormona del anti-envejecimiento, porque le prestamos atención al reloj biológico que tiene nuestro cuerpo. Es muy importante en estos tiempos modernos en los que las calles están muy iluminadas. Tú fíjate que los pajaritos, cuando el sol empieza a ocultarse en el atardecer, se van a los árboles. A mí me encanta pasar en el atardecer debajo de un árbol y escuchar, parece que todos los pajaritos estuvieran conversando. Se van a dormir. Esta hormona se genera en la glándula pineal, que está localizada en una parte del cerebro. Como decía mi compañera Sandra, es muy importante que a la hora de irnos a dormir tengamos un ambiente de relajación, un ambiente con oscuridad, con el mínimo ruido posible, porque esto afecta mucho a la generación por parte de esta glándula de la hormona de la melatonina. Es muy importante, sí. Como tú bien dices, está localizada en el centro del cerebro. No sé si has escuchado hablar del tercer ojo que le dicen los yogis, ¿no? O sea, si nosotros desde el centro de donde se frunce el ceño trazamos una recta ahí y desde arriba de la cabeza, estaría como en el centro de la cabeza del cerebro, la glándula pineal. Y sí es importante prestar atención, empezar a quitar luz cuando empieza a anochecer para ir activando esa generación de melatonina. El punto más alto de melatonina está entre las 2 o las 3 de la mañana. Por ejemplo, las personas ciegas necesitan tomar suplementos para ir equilibrando esta hormona, y es la hormona que combate el estrés y ayuda a dormir. Es importante empezar a generar espacios de oscuridad, tratar de no mirar ordenadores antes de irnos a dormir, cosa que muy pocos hacemos. Y se me ocurre ahora que, enganchando esto con algunos de nuestros episodios anteriores, en los que hemos hablado de la atención, y nuestro podcast tiene como leitmotiv principal la educación y el aprendizaje,
lo importante que es para nuestros escolares, nuestros estudiantes, sean del ciclo que sean y sean de la edad que sean, el dormir suficientes horas y sobre todo dormir con calidad. Horas de sueño con bastante regularidad, no dormir un día 4 horas y otro día 12. Dormir con regularidad es importante a la hora de que puedan rendir en el aprendizaje en sus centros escolares. Sí, dormir con regularidad y además con oscuridad. Necesitamos oscuridad para que se genere la melatonina y potenciar eso, ¿no? Digamos un nivel alto de melatonina. La oscuridad la necesitamos y necesitamos eso también, el descanso, sí, para al día siguiente sentirnos más vitales. Muy importante no mirar dispositivos electrónicos porque emiten luz azul que se asemeja a la luz del día. Y esto impide la generación de... Inhibe la producción de melatonina. Eso, sí. Vamos con la siguiente, que no es nada más y nada menos que las endorfinas. También nuestros oyentes las habrán oído en alguna ocasión. La vamos a bautizar, podríamos decir así por ponerle algún nombre, como las hormonas contra el dolor. Es decir, las endorfinas en nuestro cuerpo son lo que vendrían a ser los analgésicos naturales. Sí, porque las endorfinas nos ayudan a lidiar con los dolores, tanto externos como internos. No eliminan completamente el dolor, pero nos ayudan a atenuarlos. Exactamente. Entonces, bueno, para mejorar esa producción de endorfinas podríamos recurrir a un analgésico de la farmacia, que son muy, muy positivos, ¿no? A los químicos, pero es más natural. Exacto. Y bueno, se segrega en la glándula pituitaria que comienza a enviar endorfinas cuando necesitamos esa segregación, ¿no? Y cuando tenemos buenos niveles de endorfinas, tenemos sensaciones de euforia. De ahí habrán visto nuestros oyentes en más de una ocasión a los deportistas en cualquier disciplina cuando terminan una carrera, cuando terminan un partido de cualquier tipo, el estado de euforia en el que se encuentran. Ahí intervienen las endorfinas. Sí, porque tú has visto cuando uno está bien entrenado, rinde al máximo, se siente fuerte, se siente con un buen nivel de autoestima. Entonces ahí las endorfinas están a tope, sensaciones de bienestar que a su vez generan más endorfinas. Las sensaciones de felicidad generan más endorfinas. Y cuando estamos bajos de endorfinas, tenemos baja tolerancia al dolor, tenemos depresión. ¿Qué podemos hacer para aumentar? Bueno, tenemos, por ejemplo, si recurrimos a alimentos, tenemos que tomar alimentos ricos en grasas buenas, como por ejemplo aceitunas, aguacates, coco, hacer ejercicio físico regularmente, ponernos nuestra música favorita, por ejemplo, hacer nuestra propia musicoterapia para intentar elevar esos niveles de endorfinas, ponernos una música que nos guste y ponernos a bailar. Por ejemplo, el chocolate negro, que tiene mucho magnesio y también eleva los niveles de endorfinas, hacer cosas para reírnos, es decir, con todas esas cosas podemos levantar. Y, por ejemplo, un indicador con el que se ve que tenemos bajos los niveles de endorfinas es cuando empezamos a anhelar alimentos reconfortantes. Mucho anhelo de alimentos que nos reconforten, ¿no? Entonces ahí significa que podríamos tener bajos los niveles de endorfinas. Y pasamos a la siguiente de las familias. En este caso sería la adrenalina, o también podríamos bautizarla como hormona del estrés. La adrenalina, que también se le puede llamar epinefrina, se produce en los riñones para compensar el estrés del cuerpo, ¿sí? Son dos glándulas que están en el borde superior de los riñones y, bueno, la adrenalina nos hace concentrarnos mejor en la tarea más urgente de ese momento. También nos prepara para momentos de peligro, para huir o luchar en momentos de supervivencia. La adrenalina, por ejemplo, la despertamos con un buen café.
no es recomendable despertar la adrenalina, pero lo que hace un café cuando tú dices, uy, no me puedo levantar, si no me tomo un café no soy persona, produce un efecto adrenalínico. Por eso no es bueno tomar mucho café, porque los picos de bajada después al final son peores. Es preferible, siempre digo, recurrir al cacao vivo 100%, que eleva los niveles de magnesio y hace como un efecto más saludable. Te van a odiar los productores de café. Bueno, pero es lo que ocurre y además lo he experimentado, ¿eh? Lo he experimentado, por eso lo recomiendo. Siempre es más recomendable el cacao puro que el café, porque provoca un choque adrenalínico. Y bueno, por ejemplo, cuando tenemos niveles de adrenalina altos, no solemos prestar atención a las lesiones de menor consideración en caso de vernos en situaciones de peligro, porque nuestro cuerpo reacciona, vemos mejor, se dilatan las pupilas, advertimos peligros potenciales, nos permite anticipar, evitar, nos permite un estado de alerta. Estimula el cerebro para pensar con más atención en una situación de peligro, porque bueno, lo que hace es contraer las venas y hacer que el corazón bombee más sangre. Activa las vías respiratorias para que el corazón luego también pueda volver a la normalidad. Y también nos ayuda para, por ejemplo, a detener un ataque cardíaco o una reacción alérgica que ponga en peligro nuestra vida. Y vamos a la última de la familia, que sería la noradrenalina. La noradrenalina es la que se nos despierta en momentos de alto estrés, ¿sí? Si bien la adrenalina es para momentos así puntuales o bueno, la del día a día. La del día a día, la noradrenalina o también norepinefrina, que también se la puede nombrar así. ¿Sinónimos? Claro, se produce en el sistema nervioso y también en las glándulas suprarrenales y es para momentos así muy de peligro, digamos. El efecto que tiene en el cuerpo: pupilas dilatadas, aumento del ritmo cardíaco, presión arterial elevada, vías respiratorias ensanchadas. Es decir, esta se despierta en situaciones potencialmente peligrosas o estresantes. No se produce permanentemente, sino especialmente en situaciones de riesgo, de peligro, y desaparece cuando se vuelve a la normalidad. Esta hormona está presente en las emergencias médicas, cuando los médicos utilizan inyecciones para el corazón para recuperar el latido cardíaco y el cerebro está en peligro. Claro, cuando las personas están así con bajos niveles de bajos signos vitales, los médicos la inyectan. Y cuando está en déficit en nuestro cuerpo está en un estado muy deficitario de esta hormona, hay problemas de depresión, de ansiedad, trastornos de alimentación, confusión mental, falta de interés, letargo, sueño. ¿Qué deberíamos hacer para equilibrar la producción de estas hormonas? El queso, los huevos, los plátanos, el chocolate nuevamente, avena, pero lo más importante, hacer ejercicio, las duchas de agua fría, el sauna. Bueno, ahí estos pequeños tips podrían ayudarnos cuando nos sentimos así como bajos de energía. Fíjate qué importante todo el sistema hormonal que hemos ido nombrando. Me gustaría decir una cosita más de la melatonina, por ejemplo, que es la hormona del descanso. No dijimos qué podemos hacer para levantar los niveles de melatonina. Necesitamos, para que la glándula pineal genere melatonina, necesitamos triptófano. Si estamos bajos de triptófano, necesitamos ingerir cosas que eleven el triptófano para que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, produzca la melatonina. ¿Y qué alimentos podrían ayudarnos? Los plátanos son una importante fuente. Por ejemplo, un plátano diario sería fundamental. Y otro alimento alto en triptófano son los garbanzos. Es muy saludable comer garbanzos porque elevan los niveles de triptófano y nos ayudan a tener mayores niveles de melatonina. Y si no, también, si vemos que tenemos problema con el sueño, tomar melatonina, vía natural.
Repasemos un poco. ¿Te parece que hagamos un recuento de toda esta familia de hormonas y la importancia cada vez que alguien tenga un síntoma de estos, que se acuerde que puede ser debido a un déficit en una de ellas? Hemos repasado la dopamina, que hemos bautizado como la hormona del placer. Hemos hablado también de la serotonina, como la hormona del bienestar. La oxitocina, la que a mí particularmente más me gusta, la hormona del amor. La melatonina, la hormona del descanso. Las endorfinas, las famosas endorfinas o las hormonas del dolor. Los analgésicos naturales de nuestro cuerpo. Hemos hablado también de la adrenalina, más conocida como la hormona del estrés. Y hemos terminado hablando de la noradrenalina, que también es otra de las hormonas importantísimas en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, importante tener a vista cómo nos vamos sintiendo, porque aquí hay muchas cosas que nos pueden estar influyendo, ¿sí? Y importantísimo, las recomendaciones que fuimos dando, vuelvan a escuchar este episodio y fijaros la importancia de qué alimentos, no los vamos a volver a decir, pero qué alimentos serían saludables para aumentar los niveles de hormonas si estamos en déficit, el ejercicio. Cuando ustedes sientan alguno de estos síntomas, no significa que tengan un déficit, pero plantéense seriamente si no tienen alguna carencia de alguna de estas hormonas. Y a comer plátanos todos los días, porque ya sabemos... Y chocolate. Y chocolate. Mucho chocolate. Mucho chocolate. Pero del bueno, del bio, 100% cacao sería mejor. Bueno, esos son gustos. Para gustos, no hay, en cuestión de gusto no hay nada escrito. Pero es que sabes que los que no son bio, y el chocolate negro es el mejor, los que vienen con leche vienen con mucho azúcar. Entonces hay que mirar que tenga un alto nivel de cacao, porque ese sería el que serviría. Los de alto nivel de cacao tienen mucho magnesio que para el cerebro son ideales. Si antes están crucificados los productores de café, ahora te van a alabar los productores de cacao. Bueno, luego les doy mi teléfono y me ingresan algo de dinerito y ya está. Te invitamos a que nos pongas un me gusta, te suscribas, comentes y compartas. También puedes dejarnos un audio en nuestro canal de Telegram con opiniones, sugerencias o preguntas. Además, estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, y hasta aquí hemos llegado hoy a hablar de estas importantes señoras, de esta importante familia de las hormonas. Ya saben ustedes, cuando les asalte una emoción, piensen si no es cuestión de hormonas. Pensar si es cuestión de hormonas, y ya hablaremos en otro episodio sobre lo que sería el secuestro de la amígdala, que ahí hay otra cuestión importante a tratar dentro de las emociones que no tiene nada que ver con las hormonas, pero fíjense cómo vamos desgranando las cuestiones que podrían estar afectándonos y la importancia de ir observando atentamente lo que nos va ocurriendo. Todo para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro, que al fin y al cabo es de lo que hablamos. Y de la vida, ¿no? Porque en realidad estamos observando lo que nos va ocurriendo para sentirnos más felices y tener más energía vital. Y hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy, Sandra. Importante el episodio de hoy, ¿eh? Yo creo que ha sido un episodio eminentemente muy práctico para nuestros oyentes. A ver, ojalá que sirva. Bueno, un saludo, mejor no, un saludo no, un abrazo de corazón a corazón para despertar la hormona del amor. La oxitocina. Un buen abrazo para despertar esa oxitocina. Que cura. Lo dicho, un abrazo para todos. Y para todas. Hasta el próximo episodio. Nos encontraréis todos los lunes en diferentes lugares de habla hispana, en nuestros canales de iVoox, Spotify y Google Podcast. Búscanos como Brains Root, Neuroeducación y Didáctica.
No olvides suscribirte si te ha gustado nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.